Comenzar a grabar. Siendo las 7 de la mañana, hoy 19 de abril, nos acompaña Joana Ospina. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE, un espacio para compartir diferentes reflexiones y el análisis en el avance del desarrollo académico y humano de la enfermería. Hoy, 19 de abril, nos acompaña, como les había mencionado, nuestra egresada enfermera Joana Ospina, con el tema La duola en el parto. Esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas de la expositora. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, puede hacerlo por el medio del chat. Joana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en la RAE y tienes toda nuestra atención. Bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un placer enorme estar en este espacio, porque es un espacio que, como tú lo dices, se presta pues como para muchas reflexiones y aparte pues de mi adorada Facultad de Enfermería. Entonces, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos entonces a hacer unas reflexiones sobre la dula como una aliada para una experiencia de parto positiva, como un poquito cuál es ese rol que cumplimos, cuál es ese rol que asumimos. Como Chayis lo dijo, yo soy enfermera egresada de la facultad, también soy asesora en lactancia humana y soy dula certificada. Entonces voy a iniciar contándoles un poquito qué es esto de la dula, ¿cierto? Resulta que la dula proviene como de la palabra griega que quiere decir sierva. Y a lo largo pues como de la historia, todas las mujeres hemos estado acompañadas por mujeres durante el proceso de parto, ¿cierto? Entonces por eso es que la palabra dula quiere decir al servicio de la mujer. Sin embargo, esta figura se va convirtiendo en esa persona que va a acompañar a la mujer durante todo su proceso de gestación, parto y posparto, brindándole un apoyo físico y emocional. Quienes de ustedes aquí sean mamás o papás, incluso tíos y tías, han tenido la experiencia de tener un nacimiento cercano, pueden reconocer que este apoyo físico y emocional es de gran importancia para transitar por una paternidad y una maternidad más amorosa, más respetuosa, más tranquila, más fluida, y que se requieren muchas otras cosas que simplemente ir al control médico, pues por así decirlo, o en ir y tener a mi bebé y regresamos a la casa. Muchos de nosotros llegamos a la maternidad y a la paternidad creyendo que solo eso voy y tengo a mi bebé y ya, y desconocemos todo eso que viene desde la parte emocional, mediado gracias también al proceso hormonal que vive nuestro cuerpo para poder favorecer el proceso. Entonces, como les decía, desde toda la historia sabemos que la mujer ha sido acompañada por otras mujeres a parir. Y esto ha estado resurgiendo actualmente precisamente porque existe esa necesidad biológica y fisiológica, por lo que les contaba de la parte hormonal, pero además esa necesidad o sensación emocional de necesitar contención, de necesitar compañía, de necesitar quien nos ayude como a transitar este proceso de una manera más en calma y no solamente como desde algo como riesgo, ¿cierto? Entonces, eh, la gestación, el parto y el posparto son un momento trascendental en nuestras vidas y esto ha hecho que la dula empiece a recuperar poco a poco este rol.
Hoy en día ya existimos pues muchas dulas que estamos acompañando mujeres y familias desde diferentes roles. Aquí quiero aclarar que no solamente una dula es una mujer, hay también hombres en este momento que se han certificado como dulas y que pueden brindar un acompañamiento desde diferentes enfoques, no necesariamente en el momento del parto. Ahora, viendo la dula como en diferentes partes del mundo, en Europa, por ejemplo, la dula hace parte ya del personal de salud. En países como Alemania, Suiza y España es donde está más marcada esta figura haciendo parte de los equipos de salud porque ahorita vamos a ir analizando que el rol que asumimos o que cumplimos las dulas realmente es muy complejo que lo asuma alguien más. Es una labor que hacemos nosotras, ¿cierto? En Puerto Rico, por ejemplo, existe una ley de acompañamiento durante el trabajo de parto y el nacimiento y el posparto. En Uruguay también existe una ley en la que la mujer tiene ese derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y en el trabajo de parto y en el nacimiento, ¿cierto? Y acá en Colombia, desde las RIAs en el 2018 se había estipulado el acompañamiento durante el parto y ahora con la ley de parto digno, respetado y humanizado, la 2244 que se estrenó en julio del año pasado, vuelve a salir, a aparecer esta figura de manera reiterada como parte de un proceso del proceso de acompañamiento de la mujer para vivir esta experiencia de una manera positiva. Las dulas tenemos diferentes roles. Entonces, dentro de esos roles, podemos hacer parte de las tres principales etapas, que son la gestación, el parto y el posparto. Sin embargo, también podemos encontrar dulas que se pueden enfocar solo en una de ellas. Hay dulas que les gusta solo la gestación, hay dulas que solo el posparto y así. Y además también podemos encontrar dulas de preconcepción, acompañan todo ese proceso de preconcepción, incluso cuando hay como dificultad de fertilidad y toda esta parte. Y también hay dulas de duelo perinatal. En mi caso, pues hoy vamos a hablar de los roles de la gestación, el parto y el posparto. Si bien la experiencia de parto, pues la RAE está invitada para la experiencia de parto, no podemos como desligarlo porque es un proceso que va transversal, ¿cierto? Y que dependiendo mucho de cómo se está durante ese proceso de gestación, es que vamos a vivir ese parto y ese posparto. Y el posparto es algo de lo que tampoco se habla pues como mucho, entonces por eso lo voy a mencionar, les voy a mencionar todas las fases. ¿Qué hacemos entonces las dulas en el proceso de gestación? Lo primero es conocernos, que así pues muchas personas, por ejemplo, se pueden preguntar como, bueno, y entonces, ¿cómo se llega? Les cuento que esto es cuestión también de feeling, ¿cierto? De conexión, de empatía. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo le sugiero a la familia hacer una reunión, que nos conozcamos, porque están eligiendo una dula para acompañarlos en el momento más íntimo de su vida, ¿cierto? En el momento más mamífero, en el momento más trascendental. Entonces, cuando ya se hace pues como toda esa conexión, que ya la familia decide que sí, por ejemplo, yo les sugiero conózcanse con otras dos o con otra para que puedan como hacer una elección de acuerdo a sus necesidades, ¿cierto? Porque si bien acompañamos este proceso, todas podemos tener como un enfoque diferente. Entonces está
la que más le gusta implementar dentro de su trabajo algo con plantas o con meditaciones o con yoga. Es decir, cada una tiene su toque, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacemos durante la gestación? Nosotras durante la gestación tenemos una clave principal y es la información. Acompañamos a esta familia, a esta mujer, a su red de apoyo con información basada en evidencia científica de todos esos cambios que ellos digo, pues, por ejemplo, cuando está la pareja, van a vivir a nivel emocional, pero a nivel físico también, que entiendan qué puede suceder en cada trimestre de la gestación, cuáles son esos signos de alarma. Hablamos también del plan de parto como ese documento especial en donde ellos van a consignar esos deseos de cómo quieren vivir su parto, pero basado en la información que ya les hemos dado con respecto, por ejemplo, a los posibles escenarios. Cuando hablamos de plan de parto, nosotras les contamos o la doula les cuenta cuáles son esos posibles escenarios a los que se pueden llegar. Es un apoyo también muy emocional en cuanto a, no es solamente como, bueno, hoy fuiste, te encontraron la presión así, asado, sino cómo te vas sintiendo, qué expectativas tienes para lo que viene y que no lleguemos como tan a la deriva. Y también dentro de nuestro rol está el invitarlos a disfrutarse el proceso, entonces hacer, por ejemplo, algún tipo de meditación, de escritura que les permita como transitar esos miedos, esos temores, esas angustias que vienen del futuro, que vienen por el futuro, ¿cierto? Además de que hablamos de toda la preparación para el parto. Entonces, ¿por qué se presenta el dolor el dolor durante el parto? Que esto muchas veces tiene una connotación de sufrimiento y entendemos o acompañamos a la familia a entender que este dolor que se vive en el parto va a tener una recompensa enorme y por eso su cuerpo lo vive de esta manera y en esa misma medida aplicamos medidas o herramientas de confort que le ayuden a esta mujer a transitar mejor este dolor, ¿cierto? A transitarlo no desde el sufrimiento, sino desde el autorreconocimiento por ese poder que la invade. Entonces, por ejemplo, se exploran cuáles son los masajes que hacemos, que si usamos aromaterapia, qué aromas usamos, para que no sea todas esas herramientas que yo como dula tengo, no sean nuevas para esa mujer en el momento del parto, porque es un momento de mucha vulnerabilidad, entonces es importante que desde antes ella diga, ve, ese olor me molesta, ese olor me incomoda, porque vuelvo y digo, la idea es que sea una experiencia de parto positiva en la que ella tenga como un recuerdo bonito para ella este momento. Me voy a saltar un poquito al posparto y en el posparto, entonces nosotras lo que hacemos es acompañar ese posparto inmediato, ¿cierto? Que acompañar ese posparto inmediato es estar para el inicio de esa lactancia. Es estar para el inicio de esa lactancia, recordándole esa confianza que habita en ella, especialmente con el inicio de la lactancia se manejan muchos temores, muchos mitos, muchas angustias, muchos miedos. Entonces el tener esta figura como de apoyo que se vuelva incluso ni siquiera diciendo nada, sino estando, eso le permite como a ella estar tranquila, pues estando la dula en presencia, ¿cierto? Le permite a la mujer estar tranquila y como respirar y decir, soy capaz, puedo, y ya seguir
transitando con su proceso. Apoyamos también esas emociones que son tan variables porque el posparto es como ese momento más crucial porque es donde estamos con el bebé. Y aparte de que ya estamos con nuestro bebé, todo nuestro organismo quiere volver a su normalidad, entonces los cambios hormonales, aparte de todo lo que hay acá, lo que existe al exterior, que a veces no son comentarios muy positivos, a veces no hay una red de apoyo, entonces la dula está pendiente como de todo ese entorno que tiene esta mujer, ofreciéndole también herramientas para que esta mamá desarrolle el vínculo con su bebé y pueda ir sobrellevando esos cambios físicos que para la mayoría de mujeres puede representar un duelo al reconocernos nuevamente en este cuerpo diferente, el no sentir la barriguita, el no sentir los movimientos, el pensar, ¿qué voy a hacer? Tengo un bebé. Entonces ahí está la figura de la dula. Y esto siempre va a aplicar tanto para si es un parto vaginal como para si es una cesárea. Constantemente se piensa o se hacen como comentarios como que la dula es solamente parto vaginal y definitivamente no, porque acompañamos esa experiencia de nacimiento, ¿cierto? Y ahí están esas dos vías de nacimiento, entonces también acompañamos perfectamente a una mujer que incluso está programada para cesárea con anterioridad o que por cualquier situación dentro de su proceso requirió la cesárea, ¿cierto? Y en el posparto también acompañamos en ese proceso de adaptación, el entender, o sea, cuando las familias sienten que no son los únicos, que es un cambio que es normal, eso les da como liviana cargas, entonces estamos, por ejemplo, disponible, bueno, ¿cómo son esos cuidados esos primeros días? Que me estoy sintiendo así, incluso las parejas también tienen cambios emocionales y eso muchas veces se deja a un lado, entonces todo ese es el rol que nosotras desempeñamos en el posparto. Ahora, continuando entonces con, ay, perdón, con lo que hacemos durante el trabajo de parto y el parto. Entonces, durante el trabajo de parto, nosotras o el papel de la dula es brindar un apoyo emocional y físico, ¿cierto? Físico con las medidas de confort que le permitan a esa mujer transitar ese dolor y recordar ese poder que hay en ella, ¿cierto? Esa confianza que, que debe tener pues en ella misma, porque muchas veces nos hemos desconectado de nuestros propios procesos porque estamos muy enfocadas en lo que hay al exterior, pero no en lo que viene de adentro, ¿cierto? Entonces nosotras podemos utilizar herramientas de confort como la respiración, el vocalizar, hay dulas que pueden utilizar el canto, medios físicos como el calor local, el uso de un electroestimulador para hacer pues como una disociación del dolor, la aromaterapia, los movimientos, el sugerir los cambios de posición según la posición en que la mujer se sienta más cómoda, el manteo, que son pues los movimientos que nosotras hacemos como de la cadera con los rebozos. Incluso a veces el acompañamiento durante ese trabajo de parto y ese parto puede ser solo una mirada, porque cuando ya venimos de una preparación, por ejemplo, yo a las mamás les digo, piensa en tu foco, no te desconectes, ten un foco. Entonces, ese foco puede ser el entrecejo. Entonces, cuando yo las miro que están ya muy exigidas durante ese trabajo de parto, yo les digo el foco,
la miro a los ojos, le digo foco y ya ella otra vez vuelve, respira, se conecta. Y muchas otras veces incluso es solo tomarle la mano. No es lo mismo uno estar con una contracción y esto pues para las mujeres que hemos tenido como, pues que ya somos mamás y hemos tenido un trabajo de parto, estar con una contracción y tenerme que pegar de una baranda fría, dura, a yo tener una manito con un calorcito humano, eso de verdad genera tanta tranquilidad y a veces el rol de la dula puede ser hasta ese más básico, como el recordarle con esa manito, aquí estoy para ti, aquí estoy contigo. También otra de las funciones que cumplimos durante este trabajo de parto es hacer una traducción de esos términos médicos que se utilizan, de los términos técnicos, ¿cierto? A veces cuando somos personal asistencial, se nos normalizan muchos términos y pues es normal que los utilicemos, pero como las dulas ya tenemos una formación, entonces podemos entender muchos de esos términos y podemos como ayudarle a esta mujer a entender qué le dijeron, porque ella en ese momento de su trabajo de su parto, está con poca, digámoslo así, capacidad para procesar información muy avanzada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, reanimación. Tuve un caso así hace poco, una bebé que se le estaba disminuyendo su frecuencia cardíaca y la ginecóloga le dijo, reanimación, y ella abrió así los ojos, entonces yo le cogí la manito y después le expliqué en unos términos que ella me entendiera. Le dije, todo va a estar bien, y le expliqué en términos que ella me entendiera y ya disminuyó, porque si es una mamá que está sola, que no entiende qué es lo que está sucediendo, y que se nombra una palabra tan fuerte como esa, inmediatamente eso que va a generar un choque en su cerebro, incluso le puede frenar ese trabajo de parto, ¿cierto? La dula además hace partícipe al padre durante todo el proceso. Entonces nosotras también preparamos a la pareja, le recordamos cuál es su rol. De hecho, es más protagonista él que, que cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, cómo puede hacer los masajes, lo entrenamos también para lo del contacto visual que les contaba ahorita, para recordar lo de la respiración, cómo él puede apoyarla a transitar ese dolor de una manera más positiva con las medidas de confort. Le ayudamos también a entender que no es cómo le quito el dolor, porque en el trabajo de parto el dolor hace parte del proceso de llegar como a esa meta, que la meta es ya tener como ese amor, ese primer amor en tus brazos. Entonces es ayudarle a entender que él no le va a quitar el dolor, sino que la va a acompañar a transitarlo de una manera diferente. Y otra de nuestras funciones es apoyar a la mujer en la toma de decisiones en todo momento. Nosotras no tomamos decisiones por la mujer, ¿cierto? Por eso ya tuvimos unos espacios de preparación donde le brindamos la información y es ella finalmente quien va a tomar con esa información que tiene las decisiones correspondientes a lo que esté transcurriendo en ese momento. Entonces, aquí creo que es importantísimo resaltar que la dula también se convierte en una aliada a nivel institucional. Somos unas aliadas a nivel institucional, porque como lo decía inicialmente, desde la parte asistencial, son muchas las cargas que se tienen y dentro de esas cargas que se tienen, el enfoque que está hacia la mujer es más desde la salud física, desde cómo están sus signos vitales, desde cómo está la frecuencia de las contracciones, si requiere medicamento y el volumen de las mujeres o de pacientes que se manejan. Entonces nosotras
desde como dula, ¿cierto? Estamos también enfocadas en esa salud mental y emocional y en esas necesidades que la mujer no sabe cómo manifestar. Entonces, como ya venimos de un proceso de preparación, de identificar, simplemente incluso de observar, podemos hacerle una pregunta, el qué quiere o qué necesita y estar ahí, por ejemplo, para darle agua, para apoyarla en un cambio de posición, para darle la mano porque es que ya viene otra contracción, para recordarle la respiración. Recordemos que el momento del parto, nuestro cerebro racional se desconecta por toda esa descarga hormonal que está experimentando. Y entonces ahí como dulas somos el polo a tierra, ¿cierto? Somos quien le recuerda esa concentración, entendiendo el proceso de cada mamá, porque esto también depende mucho de cómo es el umbral del dolor, de las necesidades de la mamá, ¿cierto? Y aquí también hago una claridad con respecto a la analgesia epidural, porque a veces también se escucha mucho como hay dula, o sea que no, o sea que tiene que aguantarse el dolor. No. Nosotras como dulas no satanizamos ninguna de las intervenciones, sino que se usen según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no de manera rutinaria, y la epidural, según la Organización Mundial de la Salud, es a elección de la mamá en el momento en que ella lo decida. Entonces somos absolutamente respetuosas de esto, ¿cierto? Aquí también es como muy importante resaltar que cuando estamos cuidando la gestación, estamos cuidando el parto, estamos cuidando el posparto y a la vez estamos cuidando todas esas semillitas que están llegando a nuestra sociedad. Es decir, estamos cuidando para los beneficios de la sociedad. El brindar ese acompañamiento continuo es muy importante porque genera en la mujer esa sensación de confianza con la persona que la acompaña, favoreciéndole en ella la confianza, la conexión, la empatía, el sentirse entendida, el estar tranquila. Y si está, perdón, y si esta mujer está teniendo todas estas características, se va a favorecer toda esa liberación de oxitocina, que lo que va a hacer es repercutir de manera positiva en el vínculo de la mujer con su proceso del parto y con el bebé que van a nacer. Y esto va a redundar en esa percepción que ella como mujer tiene de su parto, ¿cierto? En sentirse capaz de haberlo hecho, en sentirse capaz de haber trascendido todo este proceso y haberlo vivido, se va a sentir pues como muy poderosa, ¿cierto? Ahora, ¿qué no hace una dula? Las dulas, si bien podemos tener otro tipo de formaciones, es decir, puede haber una dula médica, hay dulas ginecobstetras, dulas enfermeras, ¿cierto? Las dulas no hacemos ningún procedimiento médico, no hacemos control de la frecuencia cardíaca fetal, no hacemos monitoreo fetal, no hacemos tactos, eh, ningún procedimiento médico, ¿cierto? No somos parteras, es decir, nosotras, a pesar de que tenemos una capacitación, de que estamos entrenadas, de que hemos estudiado, que conocemos el proceso fisiológico del parto, no estamos capacitadas para atender un parto, para recibir un bebé, ni tampoco es sinónimo dula de parto en casa, que también ahí se presentan como muchas confusiones a nivel social. La dula no comparte su postura personal, es decir, ella puede tener la creencia que tenga, puede considerar tener su propio concepto
de X o Y situación que se esté presentando a nivel institucional, pero la dula tiene claro que ahí quien toma las decisiones es la mujer y la familia, ¿cierto? Asimismo, no debate con el personal de salud por las indicaciones dadas. eh, hagamos de cuenta y digámoslo así, la dula tiene un papel muy sutil, como casi invisible, de presencia plena para esa mujer, más no de protagonismo, porque ese protagonismo es de esa mujer, para devolverle a ella esa soberanía que necesita, ese poder. ¿Cuáles son los beneficios para la familia de contar con una dula? Entonces, el primero es que se favorece el vínculo de la mujer consigo misma, con su cuerpo, con esa capacidad de parir. Y ya ligado a esto se va a favorecer el vínculo que ella desarrolla o establece con su bebé, lo que le va a generar mayor seguridad y autocontrol en ella, ¿cierto? Porque se está sintiendo dueña de su proceso. Puede disminuir la probabilidad de intervenciones innecesarias, ¿cierto? Cuando no está indicada una cesárea, cuando no es necesario el uso de los forceps. Además, fortalece el vínculo de la mujer con su red de apoyo, porque como se hacen partícipes durante toda la gestación, se generan en ellos diálogos, reflexiones, que hace que mejore incluso esa relación. Por otro lado, tiene un impacto positivo a nivel de la salud mental porque se evidencia que hay una disminución en esos niveles de estrés y de ansiedad, favoreciendo entonces la salud mental de esta mujer que sabemos que es tan importante en este proceso. Aquí les traje, esto fue como un metaanálisis para mostrarles pues que también ahí existe evidencia científica alrededor. Hay estudios de variados, ¿cierto? Este es un metaanálisis que se llamó el apoyo continuo a la mujer durante el parto, mirando cuáles eran esos beneficios que se habían encontrado en estas mujeres. Entonces fueron 26 estudios con datos de 17 países, aproximadamente 15.000 mujeres, y se tenía que cumplir dos características principales. El primero, que hubieran sido mujeres que hubieran contado con un apoyo continuo, y el segundo, que ese apoyo hubiera sido por personal entrenado. Los hallazgos que se tuvieron fue que había una mayor frecuencia de parto vaginal, que había una menor necesidad de analgesia. Los trabajos de parto fueron más cortos. Hubo menor probabilidad de depresión postparto, por lo que hablábamos, por lo que les contaba ahorita, que disminuían esos niveles de ansiedad y estrés. En este estudio se explica, ¿cierto? Y hay una mayor satisfacción de las mujeres con su proceso. Ahora, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología en mayo del 2022 sacó el documento de los principios del parto humanizado y respetado, entendiéndose que la atención humanizada del parto es ese modelo de atención de parto que toma en cuenta las decisiones, las opiniones, perdón, las necesidades y las valoraciones emocionales de la mujer y su familia, primando a ella como la protagonista de su parto. Entonces, ese cuidado permite observar a esta mujer como de una manera integral para que esa vivencia de ella sea satisfactoria. Y también habla de aplicar el conocimiento científico, pero al mismo tiempo propiciar el respeto y la comunicación entre el personal de salud, la gestante y la familia. La Organización Mundial de la Salud tiene unos requerimientos, 56 requerimientos para una experiencia de parto positiva, porque se describe como que el recuerdo común es que el parto genera una experiencia dura y desagradable y la idea es transformarla a esa experiencia positiva. Entonces por eso
se habla de la humanización en el parto, ¿cierto? Y por eso se emitieron esas 56 recomendaciones con el fin de cambiar este tipo de experiencia. Yo les quiero compartir por aquí. Les voy a compartir estos dos testimonios. Son corticos, me confirman si escuchan, porfa. Me permitió vivir el parto que yo elegí, porque su Se escucha muy bajito yo. su masaje, sus truquitos. Ay, ¿qué le puedo mover? De pronto el volumen al PC. Para mí el acompañamiento de la Biblia me siento mucho, algo muy importante, fundamental, me permitió vivir el parto que yo elegí, porque su apoyo, su Ahí se voz, escucha mejor. sus masajes, sus truquitos, los aceites, bueno, los servicios que ella prestaba, me ayudaron a recordar y me permitieron no rendirme en los momentos en que el dolor del trabajo de parto se volvió tan intenso. Me recordaba el poder de mi cuerpo, de mi mente, lo que estaba haciendo ahí, me recordó el parto de ese dolor, me recordaba que esas contracciones que iban y que cada una de ellas me acercaban más y más. Para mí fue fundamental sentir ese humano, ese apoyo, ese abrazo, esos movimientos sutiles, porque a veces sentía que no estaba, pero sí, siempre estuvo ahí. Entonces era como un momento de paz y de tranquilidad de estar con ella. Obviamente para mí era muy importante estar con mi pareja y un momento en que ya mi esposo estaba muy cansado, muy agotado y también me brindó sus servicios, su cariño, su cuidado, pero no se olvidó de ese otro protagonista que está ahí en un momento tan especial que es el nacimiento. Entonces, este es un testimonio, ay, ojalá pues si lo hayan alcanzado a escuchar, de una pareja que contó con el acompañamiento de una dula y nos cuentan cómo para ellos esto marcó una experiencia positiva, ¿cierto? Porque el sentirse acompañados, el sentirse acogidos, el estar, no sé si escucharon, por ejemplo, el audio de ella que decía, a veces pensaba que no estaba, pero siempre estuvo, porque es un rol ahí, un papel de sutileza, ¿cierto? Como reflexión final, quiero pues como que tengamos en cuenta y invitarlos a reflexionar con respecto a cómo el parto nos acompaña toda la vida, ¿cierto? Y por este motivo es que se hace tan imprescindible que esto sea una experiencia positiva, porque si la mamá lo vive como una experiencia positiva, eso mismo es lo que va a percibir su bebé, eso mismo es lo que va a percibir su familia y se van a tener procesos más llenos de confianza, acompañadas de quien genere tranquilidad, con información de calidad, que se permita también la guía por esa intuición y esa conexión con nuestras propias necesidades
recordando siempre que los protagonistas de este proceso son el binomio mamá y bebé. Muchas gracias por estar aquí. Esto era todo lo que tenía para compartirles. Hay mucho más, pero traté de hacer un resumen que quedara claro y que se entendiera un poco más cuál es ese rol de la dula en el proceso del parto. Joana, no, a ti muchísimas gracias por acompañarnos, por orientarnos en este importante tema que a todas nos inquietaba, por ejemplo, individualmente, pues a mí también. Muchas gracias. Esperamos contar contigo en otras reuniones académicas de enfermería para que sigamos ampliando este y otros temas. Y un abrazo desde la alma mater. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a ti, Chari, y a Que todos. estés muy bien. Hasta luego y a todas las personas que están conectadas. También les contamos que posteriormente por medios universitarios se estará compartiendo esta conferencia. Joana, un abrazo fraterno y muchísimas gracias. Feliz Un día. abrazo para ti también igualmente. Hasta luego. Hasta luego.